Jóvenes, continuamos con el desarrollo de este seminario del tema álgebra de funciones. Vamos ahora a la parte de desarrollar la parte de los problemas, ¿no? La práctica dirigida. Problema número 1. Sean las funciones f y g, son funciones reales, ¿no? Su dominio de f y g son reales, tal que f de x, me dan definida así, su regla de correspondencia de f y de g, ¿no? Determine la gráfica de f entre g. Muy bien, para calcular la gráfica, determinar la gráfica de f entre g, en primer lugar debemos hallar su dominio de la función, ¿no? Entonces, pero antes, observamos ahí que f y g aparece un binomio elevado al cubo, ¿no? Hay que desarrollar ese binomio. Binomio elevado al cubo. Entonces, más 1 al final, menos x más 1, se cancela el menos 1 con el 1, y quedaría x cubo menos 3x cuadrado más 2x. De esta manera quedaría reducido f de x, ¿no? Ahora, la función g. Elevando al cuadrado sería x cuadrado, ¿no? Aunque podríamos rápidamente utilizar diferencia de cuadrados, ¿no? Es más rápido, ¿no? Entonces, suma, producto de una suma con una diferencia, ¿no? Muy bien, sumando, menos 3 más 1 sería menos 2 entre 2, sería menos 1, ¿verdad? X menos 1 sería, y el otro sería x menos 2. Ya tengo entonces ahí g de x. Ahora, para hallar el dominio de f entre g, vamos a intersectar los dominios. Pero debemos quitar aquellos valores de x que hacen el denominador 0, ¿no? O sea, tal que g de x igual a 0. ¿Qué valores hacen 0 a la función g? Eso hay que quitarlo. Entonces, dominio de f todos los reales, dominio de g también todos los reales. Reales intersectado con los reales es los reales. Quítale todos los x tal que g de x igual a 0, es decir, x igual a 1 o x igual a 2. Entonces le vas a quitar esos valores, ¿no? X tomaría 1 o x vale 2. Entonces quítale esos valores. A los reales, quítale esos valores. Eso sería el dominio entonces de la función, ¿no? F entre g. Ahora su regla de correspondencia, f entre g, aplicado en x, sería f de x entre g de x. Reemplazamos ya lo que habíamos reducido anteriormente. Sería x cubo menos 3x cuadrado más 2x sobre x menos 1 por x menos 2. En el numerador vamos a factorizar x y quedaría escrito de esta manera. X por x cuadrado menos 3 por x más 2. Así quedaría el numerador, pero podemos aplicar aquí alfa simple, ¿no? Menos 2 menos 1. Y quedando de esta manera, factorizado entonces, quedaría así, ¿no? Ahí está. Ahora cancelamos x menos 1 y x menos 2. Vamos a simplificar. Y quedaría que su regla de correspondencia de f de x de f entre g, ¿ok? La regla de correspondencia de f entre g es la identidad prácticamente, ¿no? Es la identidad, la función identidad. Y la gráfica de la función identidad, ¿cómo es? A ver, sería una recta que pasa por origen con pendiente positiva, ¿no? Formando un ángulo de 45 grados, ya sabes. Formando un ángulo de 45 grados, acá es 45 grados, ¿no? 45 grados. Y ya sabemos de que si x vale 1, y también vale 1, ¿no? Así. Pero debemos quitar esos valores, ¿no? Cuando x vale 1, ahí y vale 1, o sea, le vamos a quitar ese valor. Entonces, la gráfica se ve interrumpida ahí, ¿no? Una bolita abierta, colocamos ahí. Una bolita ahí, ¿no? O sea, no toma ese punto. Hay una discontinuidad de la gráfica ahí. Para x igual a 2, y vale 2 también. En ese punto también hay una discontinuidad, ¿no? Muy bien. Eso sería la gráfica entonces de la f entre g, ¿no? Muy bien, la clave sería B. Clave B. La clave es la B.
Muy bien, entonces, continuamos. Problema número 2. En el problema 2, si el rango de la función f es algo similar, ya hemos desarrollado en la teoría, calcule el valor de a más raíz cuadrada de 2 por b por raíz cuadrada de c. Entonces, aquí se ve como una suma de funciones. Entonces, vamos a calcular esto, expresar esto como g de x y el otro un h de x, ¿no? Entonces, sabemos la gráfica de g, dominio mayor o igual a 2, ¿no? Muy bien. Y el dominio de h son los x menor o igual que 6, ¿no? Por lo tanto, hallamos los dominios de cada uno, ¿no? La intersección, entonces, iría desde 2 hasta 6, ¿no? Ya habíamos explicado también la teoría, ¿no? Ahora, la intersección de estos dominios sería de 2 a 6. Su gráfica, entonces. Ubicando la gráfica en un solo gráfico acá en un plano cartesiano. Ahí está. Debemos tener en cuenta que el punto de intersección, ahí va a lograr el punto máximo la función. ¿Ok? Cuando x vale 4, entonces, ¿no? Cuando x vale 4, entonces ahí tendríamos, ya sabemos cómo sale ese 4. Ojo, ojito, 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 y por favor, ¿eh? Para llegar a ese punto x igual a 4, igualamos las reglas de correspondencia, pues, ¿no? Es decir, raíz cuadrada de x menos 2 igual a raíz cuadrada de 6 menos x. Entonces, la raíz cuadrada de x menos 2 igual a 6 menos x, ¿no? Comprobando o tanteando, como se dice, ¿no? Sale el valor rápido, ¿no? 2x igual a 8, x vale 4, ¿eh? ¿Ves? O si no, dándole valores nada más. Entonces, ahora tendríamos entonces que para ese punto, para x igual a 4, g de 4 valdría raíz cuadrada de 2. También h de 4 vale raíz cuadrada de 2. Entonces, al sumar las dos ordenadas, sería 2 veces raíz de 2. ¿Ya? 2 veces raíz cuadrada de 2. Muy bien. Ahora, para este punto, x igual a 6, va a quedar ahí mismo, ¿no? Y eso le corresponde ¿cuánto? Cuando x vale 6, h de 6, o g de 6, sería raíz cuadrada de 4, eso vale 2. ¿No? 2. Para x igual a 2, h de 2 también sale raíz cuadrada de 4, o sea, 2. Esos puntos quedan ahí mismo. Y tu gráfica sería así. Ahí está. Muy bien. Y queremos el rango. ¿Te acuerdas del rango? ¿No? Entonces, ¿cuál es el rango? El rango es el intervalo que va desde, acá ve, cerrado acá ve, esta parte de aquí. Desde 2 hasta 2 raíz cuadrada de 2. Eso sería el rango de la función. ¿Ya? El rango de la función. Entonces, comparando con el dato que ya me dan ahí, A vale 2, ¿no? A vale 2. Luego B sería 2 y C sería 2. Muy bien, entonces reemplazamos. Sería raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, eso vale raíz cuadrada de 4, o sea, 2. ¿No? O sea, en este segundo sumando tendríamos 4, ¿no? 2 más 4 sería 6. Y la clave del problema sería la alternativa A. Problema número 3. Hallar el rango de la función f más g entre h. Una división ahí de funciones, ¿no? Muy bien, h, me están dando como un conjunto, expresado como un conjunto, ¿no? Ok, vamos a estar expresado como un conjunto. ¿Ya? Muy bien. Aquí sería h, ¿no? H, así nomás, ¿no? H. Está expresado como un conjunto h. Muy bien, entonces, ahora, para llegar al rango de esa función, de esa división, debemos hallar la intersección de los dominios de f, de g y de h. Y luego excluimos aquellos valores cuya segunda componente de h es igual a 0, ¿verdad? Muy bien. Ya más o menos vas induciendo quién se va a excluir, ¿no? ¿A quién lo vas a excluir? Por ejemplo, acá mira, como h está en el denominador, la segunda componente de, en este caso de h, aquí ve, vale 0.
Ya este valor, primera componente, no va a contar, ¿no? Lo cual vamos a comprobar ahora. Muy bien, entonces aquí sería, a ver, primero hallamos, a ver, el dominio de F. Dominio de F. O del, bueno, primero expresamos dominio de toda esa división, ¿no? Es intersectar dominio de F con dominio de G y dominio de H menos todos aquellos valores de X que hacen que H de X sea 0. Tener en cuenta aquí lo siguiente. Recordar aquí que este es el dominio de F más G, así, ¿no? Intersectado con el dominio de H, excepto aquellos X, tal que H de X es igual a 0. Esto de aquí ya lo estamos expresando así, ¿no? Que es dominio de F intersectado con el dominio de G, ¿de acuerdo? Por eso que sale así, ¿eh? Dominio de H menos todos los X tal que H de X es igual a 0, ¿ves? Ahí está, ¿ok? Entonces, así sale eso, ¿no? Ya, ahora, hallemos entonces el dominio de F. Dominio de F, ¿quién es? Ahí tengo una fracción y una raíz cuadrada. Entonces aquí el denominador no puede ser 0. Y su radicando, entonces, ya no va a ser mayor o igual que 0, sino solamente mayor que 0, ¿no? Su radicando mayor que 0. Pero ya factorizando también, ¿no? Factorizando ahí, x cuadrado aquí, menos x debe ser mayor que 0. Factorizando x por x menos 1, mayor que 0. Y aquí tienes puntos críticos, el 0 y el 1, ¿verdad? Y esto sería la parte, los extremos, ¿no? La parte que está acá. Abierto, ¿no? Abierto en 0 y abierto en 1. Muy bien. Entonces, así va quedando, ¿no? La unión de esos dos intervalos, de menos infinito a 0, unión de 1 a más infinito. El dominio de G es una raíz cuadrada, por lo tanto, su radicando debe ser mayor o igual que 0. X mayor o igual a menos 2. El dominio de H son las primeras componentes, ¿no? Son las primeras componentes. Muy bien. Ahora, ya en el gráfico, podemos ya, en la primera parte, dominio de F, ahí está. X mayor o igual a menos 2, por acá está. Y colocamos el dominio de H. Menos 1, menos 1 medio, 2 y 4. En la intersección, por el momento, serían todos los puntos que están ahí, de color verde, ¿no? Verde, ¿no? O sea, esos 4 puntos. Pero debemos excluir, ¿no? Aquellos valores de H, que X tal que H de X vale 0. Excluyendo esos valores, como te decía al inicio, vamos a excluir este X que vale 4, X vale 4, porque H de 4 es igual a 0. Entonces vamos a excluir ese X de 4. Este de aquí no cuenta. Entonces la intersección sería esto y de acá. Esos 3 puntos nada más, ¿no? Esos 3 puntos sería entonces la intersección de la intersección, ¿verdad? Y eso vendría a ser el dominio de esa función, ¿no? Ya está. Muy bien, entonces ahora, conocido, conocido ya el dominio, ahí está, vamos a hallar, evaluar, ¿no? En cada uno de esos puntos, ¿no? Para hallar el rango de dicha función, ¿no? Que va a ser las segundas componentes de esa función, ¿no? A ver, acá, evaluando en menos un medio. Y esto es igual f de menos un medio más g de menos un medio, h de menos un medio. Y aquí tienes que reemplazar, ¿no? Tienes que reemplazar, es cálculo nada más, operaciones aritméticas nada más. O sea, acá vas a reemplazar. F de menos un medio, bueno, f de menos un medio rápidamente sería 1 sobre raíz cuadrada de un cuarto, ¿verdad? Menos por menos más un medio. O sea, aquí prácticamente está quedando 1 sobre raíz cuadrada de 3 cuartos. Y esto sería raíz cuadrada de 3 sobre 2. Medios extremos, raíz cuadrada de 2 sobre
perdón, 2, aquí queda 2 sobre raíz cuadrada de 3, ¿no? Lo podemos dejar ahí, racionalizar o como gustes. Ya, ahora g de menos un medio, g de menos un medio es igual. Reemplazamos raíz cuadrada de menos un medio más 2. Esto sería 3 medios, ¿no? Raíz cuadrada de 3 medios. Que se puede escribir así, ¿no? Raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 2, ¿no? Puede separarlo. Entonces así va quedando, ¿no? 2 sobre raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 3 sobre 2, ¿no? Sobre raíz cuadrada de 2, ¿no? Y acá h de menos un medio, h de menos un medio es esta segunda componente, ¿no? 2 raíz cuadrada de 2 más 3. Pero joven, aquí puedes multiplicar en aspa, ¿no? En aspa, ¿vale? 2 raíz de 2 y acá sería 3. Todo esto dividido, ojo, entre raíz cuadrada de 6. Y acá tienes 2 raíz de 2 más 3. Bueno, acá tiene 1, tú sabes, extremos y medios. ¿Qué va a pasar aquí? Que estos se cancelan, ¿no? Numeradores iguales. Por lo tanto, va a quedar 1 sobre raíz cuadrada de 6. Escrito de otra manera, racionalizando, raíz cuadrada de 6 sobre 6. Muy bien, entonces tendríamos ahí el primer elemento del rango ya prácticamente, ¿no? El primer elemento del rango de la función. Muy bien, ahora reemplazando x menos 1, ¿no? Sería f de menos 1, g de menos 1, h de menos 1. Haciendo los mismos cálculos, nos quedaría esto. ¿Ok? Entonces multiplicando aquí, sería en el numerador, bueno, multiplicando aquí ya esta parte aritmética, jóvenes, cálculos aritméticos sencillos acá. Te queda 1 más raíz cuadrada de 2 sobre raíz cuadrada de 2, ¿verdad? Raíz cuadrada de 2 más 1. Acá se cancelan los numeradores y te queda 1 sobre raíz cuadrada de 2. 1 sobre raíz cuadrada de 2 es raíz cuadrada de 2 sobre 2, racionalizando. ¿Bien? Racionalizando. Muy bien. Entonces, tenemos ya nuestra segunda componente, ¿no? Raíz de 2 sobre 2. H, o aquí, quedaría f de 2 más g de 2 entre h de 2. Haciendo también, reemplazando ahí, haciendo los cálculos aritméticos. Y al aplicar el numerador, al multiplicar ahí, al sumar con el 2, te queda 2 raíz de 2 más 1 se va a cancelar, ¿no? ¿Ok? Y aplicando extremos y medios, te queda racionalizando raíz de 2 sobre 2. Pero aquí observamos dos valores iguales, ¿no? O sea, aquí, jóvenes, nos estamos quedando con estos. Vamos a escribir la función que nos piden con pares ordenados, ¿no? Así, ¿no? Por ejemplo, sería, el par ordenado sería 1 punto y coma raíz cuadrada de 6 sobre 6, ¿no? El otro es menos un medio, ¿no? Menos un medio, ¿no? Y el otro sería acá, menos 1 raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y acá sería 2 punto y coma raíz cuadrada de 2 sobre 2. Esto sería, ¿no? La unión de estos pares ordenados vendría a ser, pues, toda esta suma, ¿no? Esta división, perdón. Esta división. Y las segundas componentes vendría a ser entonces el rango, ¿no? Pero aquí hay dos componentes que se repiten, pues. Por lo tanto, va a quedar raíz cuadrada de 2 sobre 2 y raíz cuadrada de 6 sobre 6. ¿Ya? Muy bien. De esta manera tendríamos entonces resuelto el problema número 3. ¿Ya? La clave de este problema es la clave B. Vamos entonces al siguiente problema. Problema número 4. En el problema 4 nos dan reglas de correspondencia y nos dan los dominios de las funciones. De tal que h es igual a g compuesto con la inversa de f. Muy bien, con la inversa de f, ¿no? Ahí h me dice, ¿no? Muy bien, h viene a ser una composición entonces. Muy bien, como h viene a ser la composición, g compuesta con la inversa, mira, esta es la primera función y esta es la segunda función. O sea, primera función, acá está la inversa,
y por acá está G. Esto sería G compuesta con F asterisco, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo vas a, para hallar esto, tenemos que hallar su dominio, ¿verdad? Su dominio de esa composición. Muy bien, entonces, vamos iniciando por aquí. Primero hallemos la inversa, ¿no? ¿Ya? La inversa de F asterisco. Ya tengo F de X, que viene a ser Y, es 2 menos X cuadrado, ¿no? Despejamos X en función de Y. Despejando X, ¿no? Sería la raíz cuadrada. Bueno, aquí despejando para ser más específicos. Y igual a 2 menos X cuadrado. X cuadrado, haciendo un traslado de términos ahí. 2 menos Y. Pero esto sería X igual a más menos la raíz cuadrada, ¿verdad? De 2 menos Y. Entonces aquí nos quedamos con el valor positivo. ¿Por qué? ¿Por qué nos quedamos con el valor positivo? Porque X, en este caso, X, pertenece de raíz cuadrada de 2 hasta 2. O sea, toma valores positivos. El valor de X, ¿no? Acá. Muy bien. Entonces, por eso nos quedamos con la parte positiva. Muy bien, ahora, hecho eso, entonces, hecho esto, tenemos entonces aquí ya, eh, acá vamos a reemplazar, aquí hay que tener claro que esto es Y, ¿no? Y, eso viene a ser Y. Ya haciendo un cambio de variable nuevamente, F asterisco aplicado en X, o la inversa de F, su regla de correspondencia sería raíz cuadrada de 2 menos X. Ahora, se observa también de que la gráfica de F es una función decreciente en ese intervalo, ¿no? Es algo así, ¿no? 2 menos X cuadrado, es por acá, ¿no? Algo así, ¿no? Ahí está. Sería 2, 0, y esto sería raíz cuadrada de 2 prácticamente. Y esto es menos raíz cuadrada de 2. Gráfica de esa parábola, ¿no? Y como me hablan del intervalo, que va de raíz cuadrada de 3, está por acá, raíz cuadrada de 3, mira, ¿eh? Y por acá estaría el punto 2, ¿verdad? Entonces vas a tener acá estos valores, mira. Este es el dominio de raíz cuadrada de 2 hasta, perdón, raíz cuadrada de 3 hasta 2, ¿no? Y su rango acá va a estar, mira, en este intervalo. Su rango va a estar acá, sería f de 2, este extremo, y esto sería f de raíz cuadrada de 3. ¿Ya? Y cerrado en ambos, ¿eh? Entonces, eso sería el rango, mira la función. ¿Ya? Eso lo vamos a utilizar también. Entonces, como es decreciente, podemos calcular su dominio de f asterisco, que viene a ser el rango de la función. Necesito el dominio de f asterisco. Entonces viene a ser el rango de la función f. Y el rango de la función f es simplemente evaluar los extremos, ¿no? Pero ojo, es decreciente, ¿no? Sería entonces de f de 2 cerrado hasta f de raíz cuadrada de 3. Reemplazamos, sería menos 2, desde menos 2 hasta menos 1, ¿no? Ahora, para hallar el dominio de G compuesta con F asterisco, debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿no? El dominio serán todos los X. Ah, mira, ¿ves? Son todos los X. Acá está. Son todos los X que pertenece ¿a dónde? Al dominio de la inversa de F. Y estos valores, ¿a dónde tienes que llevarlos? Mediante F asterisco de X deben estar ¿dónde? En el dominio de G. Ahí está, mira. ¿Okay? Por ese gráfico es importante que nos ayuda a ubicarnos, ¿no? De manera inmediata. Entonces ahora determinemos entonces aquí, vamos a determinar ahora, un momento, el dominio. X pertenece al dominio de la inversa de F, ya lo tengo, sería desde menos 2 hasta 2, cerrado. Y F asterisco en X, es decir, la inversa, la regla de correspondencia, raíz cuadrada de 2 menos X. Todo eso pertenece al dominio de G, que viene a ser de 0 a 2. De 0 a 2.
Entonces hay que hacer operaciones acá nada más. Colocamos el intervalo de 0 a 2, ¿no? Elevamos al cuadrado, va de 0 hasta, eliminamos el radical, de 0 hasta 4, ¿vale? Le restamos 2, sería desde menos 2, aquí. Vamos a restarle 2, ¿ya? Vamos a restarle 2 acá. Sería menos 2 menor que menos x, menor o igual que 2. Ahora multiplicamos por menos 1. Al multiplicar por menos 1 sería 2 mayor que x, mayor o igual a menos 2. Dicho de otra manera, menos 2 menor o igual que x, y esto es menor que 2. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar esta parte. Muy bien. Entonces quedaría así. Quedaría así ahora. En el primer intervalo va, bueno, escrito como desigualdad, sería desde menos 2 hasta menos 1, cerrado en ambos. Y aquí quedaría desde menos 2, cerrado hasta 2, ¿no? Muy bien. Entonces, al intersectar aquí, ¿qué queda? Quedaría, va a quedar de esta manera, ¿no? Este dominio de G compuesta con la inversa de F sería desde menos 2 cerrado hasta menos 1 cerrado. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, ahora hallemos ya, en este caso, H, ¿no? Hallemos H. ¿Quién es H? Que viene a ser la compuesta, ¿no? G compuesta con F asterisco. Esto queda G aplicado a F asterisco de F de X. Reemplazando, ¿quién es F asterisco? Raíz cuadrada de 2 menos X. Y lo reemplazamos en la regla de correspondencia de G, ¿no? Entonces, como sería raíz cuadrada de 4 menos, ahí quedaría raíz cuadrada de 2 menos X elevado al cuadrado. Pero se cancela, ¿no? El radical se elimina el radical y ya está, ¿verdad? Por lo tanto, va a quedar 4 menos 2 menos X, así. El signo ya sabes qué va a pasar. 4 menos 2 más X. Sería X más 2, ¿no? X más 2. Muy bien. X más 2. Quedaría entonces X más 2. Ahora, quedaría de esta manera. Su regla de correspondencia, raíz cuadrada de X más 2 menos 3. Y además, esto vendría a ser pues H de X, ¿no? H de X. Cuyo dominio es todos los X que pertenecen, en este caso de menos 2a hasta menos 1. Y eso sería la clave A. La clave A. Problema número 5. En el problema 5, dadas las funciones, tenemos dos funciones f y g, determine el dominio de 4 veces f más g elevado al cubo. Muy bien, es una adición de funciones. Hay que recordar la teoría. Entonces, el dominio de esta función, ¿a qué es igual? Es la intersección de dominios, ¿verdad? Porque es una adición, ¿verdad? Pero como ya hemos visto la teoría, ¿no? Lo haríamos así, ¿no? De repente, según la teoría, ¿no? Ahí está. Intersección de esos dos dominios, de esas dos funciones. Dominios, ¿no? De esas dos funciones. Y por teoría también sabemos de que este es dominio de f. Intersectado con esto también por teoría, la potenciación de una función, potencia de una función, ¿no? Dominio de g. Ahí está. Pues de forma práctica, directo, ¿sí? ¿No? Dominio de f intersectado con dominio de g. Entonces vamos a intersectar nada más dominios. Para eso entonces necesito calcular el dominio de f y el dominio de g. Dominio de f. En este caso, como se trata de una fracción, hay una fraccionaria, el denominador debe ser diferente de cero. Pero recordemos aquí algo importante, ¿no? Este símbolo significa máximo entero, ¿no? Máximo entero. Recordar entonces la definición del máximo entero de x. Es igual a n, con n, claro, entero, ¿no? N entero,
Sí, solo sí, que se cumple. Sí, solo sí se cumple lo siguiente. Que n menor o igual que x, y esto es menor que n más 1, ¿verdad? Donde n es un número entero. Esa es la definición. Ahora, ¿qué hago aquí? Pero aquí dice diferente de 0. Entonces podemos escribir de manera equivalente, así, ¿no? La negación de esa igualdad. La negación de la igualdad. Muy bien. Ahora, dentro del paréntesis tengo la igualdad. Entonces, ¿qué se cumple ahí? ¿Ves? Haciendo la analogía, si tengo acá que el máximo entero de 3x menos 2 es igual a 0, si solo si diremos 0 menor o igual que 3x menos 2, y esto es menor que 0 más 1, ¿verdad? Y de aquí ya tenemos que despejar, en este caso, x, ¿no? Tratar de hacer operaciones. Sumamos 2, y ya desde 2 hasta 3, ¿verdad? Dividimos entre 3, esto sería 2 tercios, menor o igual que x, menor que 1. Listo. Entonces, eso sería los valores que toma x, pero de tal manera que su máximo entero va a ser 0, ¿verdad? Muy bien. Así quedaría en la parte del paréntesis. ¿Ok? X varía de 2 tercios hasta 1. Ahora, ¿qué significa esto? Negar lo de acá. Negar eso sería, pues, prácticamente el complemento de este intervalo. ¿Cuál sería el complemento? O sea, X no pertenece a ese intervalo, en otras palabras, ¿no? ¿Ok? O sea, aquí, de repente, si uno quiere ser un poquito más formal, sería eh, negación de los X que pertenecen al intervalo de 2 tercios a 1, ¿no? Así. O sea, es equivalente a decir X no pertenece al intervalo de 2 tercios hasta 1. En otras palabras, de X, ¿dónde debe pertenecer? Al complemento, pues, ¿sí? ¿No? Al complemento. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de manera práctica, tomamos el complemento de ese intervalo. Sería de menos infinito a 2 tercios abierto, unión cerrado en 1 hasta más infinito. De esa manera, entonces, tendríamos el dominio de f. Ahora el dominio de g. Como se trata ahí de una raíz cuadrada, su radicando debe ser mayor o igual que 0. Aplicamos un aspa simple y ya está el problema, ¿no? 3 por x, x. Por acá sería menos 4 y menos 2, ¿no? Menos por menos más. Y tendríamos menos 14. Entonces aquí ya tengo los puntos críticos, ¿no? Multiplicando entonces acá, tenemos ya los puntos críticos, que viene a ser, en este caso, 2 tercios, 2 tercios, 2 tercios, y el otro sería 4, ¿no? Entonces, por aquí ya tenemos los puntos críticos. Más, menos, más. Y quedaría en este caso esta zona, ¿no? Cerrado, cerrado. Ah, muy bien. Entonces, la unión de esos dos intervalos sería, en este caso, el dominio de esa función. Ahí está. Ahora vamos a intersectar esos dominios. Tengo la primera y el dominio de G sería esto, ¿no? Ahí está. Muy bien. La intersección sería toda esta zona, ¿no? Por acá. Pero tener en cuenta de que en este extremo, vamos a remarcar aquí, que en este extremo, en uno es cerrado y en el otro es abierto. Por lo tanto, queda abierto, ¿sí o no? Entonces, en ese punto queda abierto. Entonces sería de menos infinito, el dominio sería de menos infinito a 2 tercios, abierto, unión, cerrado en 4 hasta más infinito. Y eso sería la respuesta al problema, la clave D. La clave D. Problema número 6. En el problema 6 nos dan regla de correspondencia de G, su dominio, nos dan el dominio de F y nos dan la regla de correspondencia de F compuesta con G. Nos piden el rango de dicha función, ¿no? F compuesta con G. Para ir al rango necesito calcular su dominio de esa función. Entonces vamos por el dominio de esa función. Entonces para hallar su dominio se encuentra de la siguiente manera. ¿Ok? Nuevamente, nos apoyamos con el gráfico, si no lo tienes clara todavía. F compuesto con G. Primera función, segunda función.
Primera significa que G está por acá y F está por acá. Entonces esto sería F compuesto con G. Entonces, ¿qué nos dice? Su dominio serán todos los X que pertenecen al dominio de G. Ahí está, mira, ve. Y los G de X deben pertenecer, ¿dónde? Al dominio de F. Está todo. Muy bien. Entonces ubiquemos nada más. ¿Quién es el dominio de G? Lo conozco. Desde -1 hasta 1, ¿no? ¿Verdad? Ahí está el dominio, ¿no? De -1 a 1. Y G de X, ¿quién es G de X? La regla de correspondencia, ¿no? Pertenece al dominio de F, que viene a ser de -1 a 1. Ya está. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es restar 1, ¿no? Restar 1 aquí. Al restar 1, ¿qué va a quedar? -2, menor aquí. Restando 1 aquí te queda 2 sobre X menos 1. Y acá te queda 0. Multiplicamos por un medio, ¿no? Por un medio. ¿Y qué te va a quedar? Mira, -1 menor que 1 sobre X menos 1. Menor que 0. Ahora, si tú inviertes aquí, ¿qué pasa si inviertes ahí? Ah, ¿te acuerdas? Cuando tenías así, -3 menor que X menor que 0. Cuando inviertes aquí, ¿qué haces? ¿Inviertes todo? No, solamente esta parte de acá. Sería -1 tercio mayor que 1 sobre X. ¿Verdad? Ya esta parte de acá, ¿no? Y estos son negativos, ¿no? Es como decir 1 sobre X menor que -1 tercio, ¿no? O sea, de menos infinito, ¿no? Hasta -1 tercio, ¿no? Algo similar acá. Pero en este caso, al invertir, ¿qué queda? -1 mayor que X menos 1 entre 1 es X menos 1. Sumamos 1 y te queda 0 es mayor que X. Dicho de otra manera, X menor que 0. Desde menos infinito hasta 0. Entonces aquí ya tengo ya el intervalo. Primero sería de -1 hasta 1, intersectado con el intervalo que va, o X menores que 0, ¿no? Desde menos infinito hasta 0. Y la intersección quedaría desde -1 hasta 0, ¿no? Cerrado de -1 y el 0 abierto. Ahora vamos a encontrar entonces el rango ya de la función f compuesto con g. Y para hallar ese rango, simplemente vamos a darle, completar cuadrados, ¿no? En la regla de correspondencia. Entonces, completando cuadrados, ahí hay que sumarle un medio o un cuarto y le resto un cuarto, ¿no? Entonces quedaría así, ¿no? Completando cuadrados. Ahora, partimos del dominio, que va desde -1 hasta 0. Ahora le restamos un medio. Al restarle un medio, quedaría desde -3 medios hasta -1 medio. Como son negativos todos, lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Y qué pasa cuando elevas al cuadrado? Cambia el orden, ¿no? Todos son negativos, cambia el orden. Quedaría entonces 9 cuartos, ¿verdad? 9 cuartos por acá, 9 cuartos. Esto al cuadrado, y acá quedaría un cuarto. Le vamos a sumar ahora 3 cuartos. Súmale 3 cuartos. Súmale 3 cuartos. ¿Ya? Muy bien. Y quedaría entonces de esta forma. De esta forma. Sería 9 cuartos más 3 cuartos es 12 cuartos, o sea, 3. Un cuarto más 3 cuartos sería 4 entre 4 sería 1, ¿no? O sea, el intervalo, o sea, el rango sería desde 1 abierto hasta 3 cerrado. Sería el rango de la función f compuesto con g. La clave sería A. Muy bien. Ahora el problema 7. Listo, ya mismo terminamos. Dada la función f, indica el valor de verdad o falsedad en cada una de las proposiciones. Muy bien. Observando ahí las proposiciones, vamos a tener que calcular el dominio de f compuesta con f. ¿Ya? Entonces, el dominio de f compuesta con f serían todos los x, tal que x pertenece al dominio de f, y f de x pertenece al dominio de f también. Entonces, aquí,
X pertenece al dominio de F, que viene a ser de menos 3 a 9. ¿Ya? Y F de X pertenece al dominio de F. ¿Quién es F de X? Es la regla de correspondencia, X tercios más 1, que pertenece al intervalo de menos 3 a 9, ¿no? Entonces resolvemos aquí. Aquí hay que restar 1. Al restar 1 nos queda de menos 4 hasta 8. X tercios varía de menos 4 hasta 8. Ahora por 3 sería de menos 12 hasta 24. Entonces el primero quedaría de menos 3 a 9 y el otro quedaría de menos 12 hasta 24. Muy bien, y la intersección aquí viene a ser el intervalo, en este caso sería el intervalo de menos 3 a 9. Menos 3 a 9. Ahora, hallamos F compuesta con F, ¿no? Su regla de correspondencia. Sería de esta manera, F aplicado a F de X. Dicho de otra manera, F aplicado en X tercios más 1. Ahora, reemplazando en la regla de correspondencia de F, ¿okay? Reemplazamos en la regla de correspondencia de F, acá está la regla de correspondencia, esto es, ¿no? Esta es la regla de correspondencia. Entonces, al reemplazar aquí X tercios más 1, acá también lo vas a hacer, ¿no? Ya está. Simplemente expresiones algebraicas, cambio de variable. Quedaría X noveno más 4 tercios. Sería su regla de correspondencia, ¿no? Y si queremos hallar el rango de esta función, ¿cuál es el rango de esa función? Porque también nos piden en las alternativas por ahí para comprobar, ¿no? Simplemente, como yo tengo ya que esta función es su regla de correspondencia, es una función lineal que tiene pendiente positiva, por lo tanto es creciente. Y si es creciente y tengo su dominio, vamos a reemplazar nada más los extremos. Es decir, el rango de la función f compuesta con f sería, acá, evalúas este valor de aquí, menos 3, aquí. Sería menos 3 sobre 9 más 4 tercios. O sea, estamos hablando de menos 1 tercio más 4 tercios, y eso sería 1 prácticamente, ¿no? 1. Ahí está. Y reemplazamos el otro valor 9, reemplazamos aquí en el x, sería 9 tercios más 4 tercios. Está quedando prácticamente a 9 sobre 9, ¿no? Aquí está quedando 7 tercios. 7 tercios quedaría ahí. 7 tercios. Y cerrado. ¿Ok? Entonces, así quedaría el rango de la función. Evaluando nada más, ¿no? Porque la función es creciente. Ahora, según también las proposiciones que nos piden, evaluemos a ver f compuesto con f aplicado en 3. X vale 3. 3 novenos más 4 tercios. ¿Eso sería cuánto? Ese valor sería 5 tercios, ¿no? 1 más, perdón, 1 tercio más 4 tercios. 5 tercios. Ahora entonces, la proposición 1, dominio de f, compuesto con f, intersectado con el rango de f compuesto con f, acá está el dominio, y su rango acá, la intersección sería de 1 a 7 tercios, verdadero, ¿no? Verdadero. F compuesto con f, la regla de correspondencia, es x novenos más 3 cuartos. Acá queda x novenos más 4 tercios. Ah, está al revés, ¿no? Está invertido. Por lo tanto, falso. Falso. Cuidado ahí. Y por último, f compuesto con f aplicado en 3 es x noveno más 3 cuartos. A ver. ¿Queda eso? ¿Eso es cierto o no? Entonces aquí, en la proposición, es 13 novenos, dice, ¿no? Ah, ya. Entonces hay que reemplazar aquí, pues, ¿no? Hay que reemplazar aquí. 13 novenos. Vamos a reemplazar acá. A ver, reemplazamos aquí. Un momento, vamos a hacer el cálculo aquí. ¿Ya? Entonces así quedaría, ¿no? Va a quedar de esta manera. Entonces,
Esto es 5 tercios, ¿no? Acá dice que es 13, a ver, aquí aparece, según las proposiciones, dice que es 13 novenos, ¿no? 13 novenos, 13 novenos acá. Aquí es 13 novenos. Y eso es falso, pues, ¿no? Eso es falso, falso. ¿Por qué? Porque sale 5 tercios, ¿no? 5 tercios. Muy bien, de esa manera, entonces tenemos la alternativa, la clave A, ¿no? La clave A. Y por último, jóvenes, vamos al problema número 8, ¿no? Problema 8. Bueno, considerando que las funciones f, g y h son funciones reales de variable real, indica el valor de verdad de las proposiciones dadas. Si f es una función par y g es una función impar, entonces la composición f compuesta con g es par. Veamos. Si f es par, entonces f de menos x es igual a f de x. Y si g es impar, se cumple que g de menos x es igual a menos g de x, ¿verdad? Definición de función par e impar. Ahora, la composición. Queremos saber si la función es par, ¿no? Si la composición es par, se debe cumplir esto, ¿no? F compuesto con G de menos X debe ser F compuesto con G aplicado en X, para que sea par. A ver, veamos. Entonces partimos de aquí. Por definición, esto es F aplicado a G de menos X. Pero G es, ¿qué? Impar, ¿sí o no? Escribimos F evaluado en menos G de X. Si queremos verlo aquí, de repente podemos hacer un cambio de variable y podemos reemplazar de repente esto por un W, y se vería así, mira, F de menos W. Y como F es par, ¿verdad? Quedaría simplemente F de W. Pero ¿quién es W? Sería F de ¿quién? De G de X. Y esto, justamente lo que queríamos llegar. Este F compuesto aplicado en X. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Entonces estamos partiendo de acá y hemos llegado acá, mira. Entonces, por lo tanto, diríamos que la función sí, sí es par, ¿no? Sería verdadero, ¿no? Muy bien, verdadero entonces. La segunda proposición, si f es una función creciente y g es decreciente, entonces f compuesto con g es creciente. G es decreciente, ¿ya? Entonces se cumple que, por definición, si a es menor que b, entonces g de a, ¿ok? Es mayor que g de b, por definición. Si f es creciente, entonces aquí al aplicar f nada más aquí, ¿ok? Sabes que si f es creciente, digamos, w es menor que z. Si f es creciente, se cumple que f de w, ¿no? F de w es menor que f de z. Entonces acá, al aplicarle f a ambos términos, no va a cambiar la relación, ¿sí o no? F de g de a, f de g de b. La relación se mantiene, dado que f es creciente. ¿Qué concluimos? Que estamos partiendo de aquí, que a es menor que b, entonces se llegó a que f compuesto con g aplicado en a es mayor que f compuesto con g aplicado en b. A eso estamos llegando, partiendo de a es menor que b. ¿Y qué pasó aquí? Mira, está cambiando, ¿verdad? Cambió, cambia. Por lo tanto, diremos que la composición es decreciente, no es creciente, porque si fuese creciente, no hubiera cambiado la desigualdad. Entonces aquí la función es decreciente acá. Eso es falso, entonces. Eso es falso. Entonces, esto de acá es falso, ¿no? Eso es falso. Punto, esto es falso. Ahora, la siguiente. Ya, bueno, la última, pues, directo, ¿no? Porque eso ya lo hemos visto en la teoría, que ahí sí es distributiva, ¿no? ¿No? La propiedad está acá, ¿no? Distributiva. Se puede distribuir de esa manera. Por lo tanto, tenemos, pues, jóvenes, que esto sí es verdadero, ¿no? Conclusión,
sería la clave A. De esa manera estamos culminando el seminario del tema de álgebra de funciones. Hasta una próxima, jóvenes, y a seguir estudiando para lograr el objetivo de justamente esa meta de ingresar a la universidad. Saludos, cuídense.